¿Qué tal? Un placer saludarlos a todos, aunque sea de manera virtual. Muy honrado de poder estar participando en este simposio de educación médica en modalidad mixta o híbrida, realidades y limitaciones, organizado por la Academia Nacional de Medicina de México, con la coordinación del doctor Joaquín López Bárcenas, a quien me permito agradecer esta invitación y conformación de este, por lo demás, interesante simposio y aparte muy de la actualidad. Se me ha encomendado hablar de evaluación de competencias en escenarios híbridos. Yo le he agregado de escenarios clínicos híbridos que son un gran reto para los que nos dedicamos a la educación médica. Y es que hay un concepto fundamental con el que quisiera yo empezar esta charla, que es que las nuevas tecnologías están emergiendo de descubrimientos de la era de la información. Están condicionando nuestro abordaje tradicional en todas las áreas de la educación de medicina y de ciencias de la salud. Déjenme hablar de algunos de los retos internos que han estado ahí, pero vale la pena traerlos a la luz. Ya desde hace algún tiempo, este autor señalaba que la educación médica en un 80% está enfocada en los aspectos biológicos. Sin embargo, el 60% de las causas de las muertes prematuras nada tienen que ver con aspectos biológicos. Esto para que nos lo llevemos a la reflexión. Y aproximadamente el 80% de la educación clínica sucede en ambientes hospitalarios, mientras que el 90% de la atención ocurre en espacios ambulatorios. Esto particularmente, cuando hablamos de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos escenarios, toma una gran relevancia. Hoy estamos mandando al menos experto a los lugares más complejos. Tenemos que repensar nuestra visión del entrenamiento clínico, tanto en medicina como también se aplica a los posgrados, a las residencias médicas. Y es que hoy estamos frente a el reto de innovar y transformar el sistema de salud. Y ahí, hablando de los estudiantes, de los colegas en formación, es que estos deben ser formados para desarrollar competencias que los preparen para enfrentar un ambiente incierto, complejo y de amplias posibilidades. Entonces, los modelos tradicionales que seguimos inercialmente usando no necesariamente van a poder cubrir todas nuestras necesidades formativas. Y esto se evidenció durante la pandemia. Lo traigo a colación, porque realmente enfrentamos una crisis como mundo, pero también como sector educativo, el sector formativo en el área de medicina y ciencias de la salud. Y la pregunta que emergió es que si estábamos preparados. Evidentemente no. Tuvimos que hacer una serie de ajustes, pero particularmente replantear el rol que jugábamos las instituciones para formar profesionales, para el solo hecho de continuar con la formación. Es decir, solo continuar con estos procesos de enseñanza-aprendizaje, tuvimos que hacer algunas cosas de las cuales estaremos platicando más adelante. El caso de nosotros, y está publicado para quien lo quiera leer el artículo, lo dividimos en 4 grandes pilares, pero me voy a enfocar particularmente en uno, que es el de la continuidad académica. Y ahí, ¿por qué es importante en este tema? Porque para poder continuar tuvimos que movernos a escenarios a distancia y a escenarios híbridos. Tuvimos que tomar acciones innovadoras forzados por las condiciones, pero que evidentemente nos permitieron movernos, algo que desde mucho tiempo atrás se venía diciendo que teníamos que modernizar, pero por mucho, nuestros modelos formativos. Particularmente ha sido un lugar de resistencia inercial para no modificar, apelando a grandes consignas como que el paciente lo es todo, y sí lo es, pero para llegar a él podemos hacer muchas cosas antes que enriquecen mucho la formación. Y es que todo este despliegue de continuidad requiere planeación, y ese es el primer concepto que yo quisiera transmitir, es que para la docencia clínica y para evaluar tenemos que planearlo, sistematizarlo y no dejarlo al garete a ver qué ocurre, que el alumno aprenda
por rebosamiento, por exposición. Es decir, abusamos a veces del aprendizaje vicario, del aprendizaje social. Tenemos que sistematizar mucho más la docencia clínica. Decía, el foco está en la continuidad académica y dentro de ese es el rol que juega el alumno. Tenemos que especificar, y no me refiero a hacerle las actividades del día, y que muchas veces son actividades más de gestión del servicio o de acompañamiento, o casi de oficinista, sino realmente ver su rol como un alumno de medicina, como un miembro de una comunidad, como parte del sistema de salud, pero sobre todo en el ambiente clínico, como un integrante más del equipo de trabajo, ¿sí? Y entonces hemos redefinido esto, con ese rol y las diferentes actividades, pues en los diferentes roles tenemos actividades remotas, alineadas a las necesidades y que tengan un gran valor educativo y formativo. Y esto sí obliga a revisar que si todo lo que le ponemos a hacer a los estudiantes internos realmente tiene esta riqueza formativa. Y déjenme entrar en esto de la educación clínica, porque esta se desarrolla en su gran mayoría en ambientes reales hasta ahora, hasta la pandemia. Nos puso una limitante en esto. Y lo primero que surgió fue aprovechar no solo el ambiente hospitalario, sino los ambientes ambulatorios, los ambientes quirúrgicos, de medicina crítica, urgencias y cualquier otro que pudiésemos aprovechar con las condiciones del COVID. Y tuvimos que graduar el tipo de participación. Esto nos llevó a la reflexión de que esto lo teníamos que seguir haciendo. Y es que las escuelas de medicina tenemos una responsabilidad social a la hora de formar a estos profesionales de la salud. Identificamos estos defectos, como es la concentración de la instrucción en los niveles superiores del sistema, es decir, lo que les comentaba, la parte hospitalaria. La segmentación o desagregación, eso también impide que el alumno tenga una visión holística, ¿sí? Los pacientes, al ser de un piso, de un servicio, son muy homogéneos, a diferencia de lo que nos ocurre, por ejemplo, en ambientes ambulatorios, de atención primaria, práctica, donde hay una mucho mayor variedad de pacientes, ¿sí? Y la otra es que el conocimiento solo lo conceptualizamos como si se generara solo una parte, lo cual no es cierto. Teniendo esto en mente, que la educación clínica tiene que ser sistematizada, tiene sus partes, hay que profesionalizarla, déjenme moverle a la educación médica digital, ¿sí? Y aquí es que la tecnología tiene un gran impacto para la vivencia estudiantil, pero también para el acceso a información y cómo colabora con sus colegas estudiantes, pero también con esta comunidad de aprendizaje que es con sus profesores residentes y lo demás. Ahora, estas tecnologías hay que irlas incorporando de manera incremental para que ir de alguna manera lidiando con la resistencia institucional, la resistencia personal que tenemos todos hacia el cambio, ¿sí? Y debe darse una transición en la que vayamos haciendo un aseguramiento de la calidad, pero de que hay que hacerla, hay que hacerla. Y nosotros describimos 4 fases: preparación, diseño, implementación y evaluación. Y buscamos desarrollar estas competencias para la educación clínica digital. Como toda actividad clínica debe tener la experiencia clínica como tal, el aprendizaje ya sea presencial, en línea o virtual, y los entornos clínicos que aquí se enriquecen mucho porque ya no solo son presenciales, sino pueden ser presenciales a distancia, entornos simulados virtuales. El mensaje es: se nos enriquece y se nos amplía el panorama. O como dirían en el fútbol, se nos abre la cancha, tenemos que levantar la vista y ver mucho más. No renunciamos a los objetivos didácticos como cualquier actividad, ¿no? Evidentemente, enfatizar la generación y retención de conocimientos en espacios virtuales, demostrar las diferentes metodologías, reconocer posibilidades. Hay competencias clínicas a desarrollar, que es el centro de esta plática, y reconocer todo esto que hablamos hace un momento de los espacios y las diferentes modalidades. Y es que estamos con mucha evidencia de que la generación y retención del conocimiento en espacios virtuales es algo factible, posible, pero sobre todo deseable. Hay diferentes entornos. Yo creo que aquí los clínicos tenemos que aprender a optimizar todos los entornos: presencial sincrónico, presencial a distancia.
ampliamos con la comunicación. Y lo que ocurre asincrónico, los entornos virtuales también los podemos aprovechar. No renunciamos, les decía, a evaluar las competencias clínicas. ¿Cuáles son las competencias clínicas a desarrollar aún en espacios virtuales? Las evaluaciones clínicas, la evaluación del estado de salud, las habilidades para entrevistar, las estrategias de educación para el paciente que tiene el profesional de la salud, sus habilidades de comunicación y de solución de dilemas éticos, sus capacidades para trabajar en equipo y colaborar, y si es capaz de estar en estos entornos interprofesionales que son característicos de la clínica, y evidentemente la toma de decisiones. Y todo esto se puede hacer en entornos virtuales, todo esto se puede hacer a distancia. Es fundamental poder entender esto, porque estas son competencias en las que podemos prepararlos a través de la simulación, en las que podemos evaluarlos con todos estos entornos virtuales, para que a la hora que estén frente al paciente sea una experiencia educativa y sobre todo de calidad en la atención mucho mayor que lo que hasta hoy hemos hecho. Hay muchas cosas que podemos seguir aprovechando, los casos clínicos, los ground round, los seminarios clínicos, el pase visita y entregas de guardia. Y les pongo algunas de las cosas que hemos usado nosotros tecnológicamente, incluso el pase de visita a distancia, que nos obligó ahora en la pandemia a usar estos nuevos dispositivos de robots que se estuvieron utilizando. Podíamos pasar visita en ese sentido. Entonces, en general, lo que generamos fue justamente de lo que se trata esta práctica, entornos híbridos. Y los empezamos a aprovechar para capacitar y seguir educando. Y por ahí está también, les estoy compartiendo una serie de artículos en los que hemos trabajado nosotros como institución. Y hay que identificar todas las herramientas, amplísima cantidad de herramientas, pero también hay que hacer diseño metodológico, diseño didáctico y generar estas pautas de sesión. Si el aprendizaje es centrado en el paciente, hay toda una metodología detrás de esto. Pero déjenme entrar ya en el tema de evaluación. Es muy importante para alumnos de este nivel tener retroalimentación. Y aquí hay muchas maneras de hacerlo. Esta puede ser presencial, pero podemos aprovechar los espacios en línea. Les pongo ahí uno de los ejemplos que estuve usando durante estos, con alumnos, incluso de fuera del país. Y es que tenemos que realmente, de alguna manera, estructurar mejor nuestros modelos de supervisión y de retroalimentación. Desde la definición de metas, y esto nos permite evaluar entonces el aprendizaje, luego evaluar el proceso, analizar, y esto nos permite dar retroalimentación efectiva, y sobre todo buscamos la autodirección del aprendizaje, ayudándole al alumno a seleccionar estrategias para continuar con su aprendizaje. Evidentemente, llegar a estos grados con alumnos, a estos grados de avance con los alumnos, habla de alumnos autogestionados con mucha madurez, pero también de docentes con la equiparable madurez educativa en ese sentido. Y hay que llevar el modelo, les decía, de manera incremental de supervisión, lo que llamamos este andamiaje cognitivo, de lo menos complejo a lo más complejo. Y es muy difícil que un alumno alcance su potencial completo sin una evaluación de alta calidad. Solo les pongo como ejemplo, este es un capítulo que le dedicamos justamente en este libro, Aprendizaje Central del Paciente, sobre esta valoración integral de las competencias clínicas, ¿sí? En la evaluación y supervisión. Y porque debemos entender los docentes que debemos ir alejándonos conforme el alumno va siendo capaz. También pongo a su disposición este curso hecho en conjunto con la UNAM y la Universidad Autónoma de Yucatán sobre la evaluación de aprendizajes clínicos. Hay que sistematizar ese aprendizaje, se usa una plataforma digital, entonces convierte este entorno en un entorno híbrido. Y también tenemos este sitio que se llama MedExperts, donde lo que generamos son herramientas precisamente para evaluar en el punto de atención, que esto es fundamental a la hora de estar evaluando las capacidades clínicas. Se van produciendo una serie de posibles evaluaciones y al final damos retroalimentación, nosotros a los alumnos como los alumnos hacia nosotros. Es muy importante porque esto se hace en el lugar y se hace muchas veces por muchas personas. Y acuérdense que tenemos de cara que queremos formar expertos. Ya cerrando esta presentación, yo haría eco a las palabras del gran experto en evaluación en educación médica, el profesor Kees van der Vleuten.
Las habilidades clínicas deben observarse y evaluarles a lo largo del tiempo, longitudinalmente, no es solo en un momento, no solo transversal, cross-sectional. Una sola evaluación no es ninguna evaluación. Muchos juicios subjetivos construyen un juicio bastante objetivo. No debería existir una evaluación sin retroalimentación, es fundamental. Hoy cada vez vemos que esto prevalece más en los entornos clínicos. Solo me resta terminar con esta reflexión, es de si estamos nosotros, los docentes, listos para los modelos híbridos. Les comparto nuestra más reciente publicación, que es precisamente una evaluación sobre qué tan listos estamos, qué tan preparados estamos los docentes para el uso de ambientes académicos híbridos. Y van a ver, les pongo solo uno de los resultados, que estamos medianamente preparados. Lo hicimos en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, pero si ven en el punto de evaluación donde dice la media total es de 57.8. Es en evaluación donde todavía tenemos una gran área de oportunidad. No me resta más que agradecerles su amable atención y agradecer al doctor Joaquín López Bárcenas y a la Academia Nacional de Medicina la oportunidad de estar aquí compartiendo nuestra experiencia en estos temas del aprendizaje híbrido, pero sobre todo la evaluación de competencias en entornos híbridos. Muchísimas gracias. Me pongo a su disposición. Les comparto mi correo.